Hola compañeros, bienvenidos a nuestro video. El día de hoy la doctora Huerta Sosa Frida Liliana y yo, la doctora Patlán Martínez Eugenia Patricia, les hablaremos sobre el aparato urinario. Esperamos que nuestro video les sea de su agrado. Síndromes más frecuentes del aparato urinario. Para comenzar a abordar los diferentes síndromes, primero es importante conocer la anatomía de este aparato urinario. Por lo anterior, sabemos que este se conforma por los riñones. El riñón es un órgano par que se va a ubicar en la región retroperitoneal entre el nivel de la 12ª vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Su aspecto normal semeja a un frijol de gran tamaño. Dos uréteres. Estos son dos tubos estrechos que llevan la orina desde los riñones a la vejiga. Miden aproximadamente de 25 a 30 centímetros. La vejiga, la cual es un órgano hueco de forma triangular ubicado en el abdomen inferior, cuya principal función es el depósito temporal para la orina. Músculos del esfínter. Los músculos del esfínter van a ayudar a que la orina no gotee, cerrándose herméticamente como una cinta de goma alrededor del orificio de la vejiga. Nervios de la vejiga. Estos nervios le avisan a la persona cuando es hora de orinar o bien de vaciar la vejiga. La uretra. Esta es un tubo que permite que la orina se expulse del cuerpo. Ahora bien, es importante abordar las diferentes funciones de este aparato urinario. Bueno, sabemos que la función primaria de los riñones es la regulación del líquido extracelular, es decir, el plasma y el líquido intersticial en el cuerpo, que se va a realizar a través de la formación de orina. En el proceso de formación de la orina, los riñones regulan el volumen del plasma sanguíneo. De esta manera, contribuyen en forma importante a la regulación de la presión arterial. La concentración de los productos desechos en el plasma y también regulan la concentración de electrolitos como sodio, potasio, bicarbonato, etc. en el plasma. Y de forma importante también el pH del mismo. Ahora bien, imaginemos al riñón, al cual le realizaremos un corte sagital. De esta forma se van a presentar tres regiones: la corteza, la médula y la papila, el cual es el extremo más interno de la médula. Y más internamente tendremos a los cálices mayores y menores, que es igual a las extensiones del uréter. Continuando con esto, tendremos a la nefrona, la cual es la unidad funcional del riñón. Y como dato curioso, cada riñón contiene aproximadamente 1.200.000 nefronas. También tendremos al glomérulo, el cual es una red de capilares glomerulares que nacen de la arteriola aferente, los cuales están rodeados por la cápsula o el espaucio de Bowman. Síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es una constelación de manifestaciones clínicas causadas por un proceso inflamatorio en el glomérulo, produciendo así una disminución de la filtración glomerular con retención de sodio y de agua. Otras características importantes es la oliguria menor a 500 mililitros de diuresis en 24 horas con un deterioro de la función renal de grado variable, proteinuria menor a 3.5 gramos en 24 horas, hematuria micro y macroscópica que va del 30 al 50% aproximadamente. Como sabemos, la hematuria es la presencia normal de hematíes en la orina, ya sea procedentes del riñón o bien de las vías urinarias. Esta puede ser visible a simple vista, que sería la hematuria macroscópica o aparente solo en el análisis de orina.
Esto es la microhematuria. Otras características importantes es la hipertensión arterial y también el edema. Etiología. Las causas más frecuentes de este síndrome son las glomerulopatías primarias, generalmente de las variedades proliferativas y secundarias de enfermedades sistémicas. Por su parte, las glomerulopatías primarias son aquellas enfermedades que van a comprometer exclusivamente al glomérulo renal. Entre ellas tenemos a la glomerulonefritis postinfecciosa, puede ser postestreptocócica por otras bacterias o bien virus como VIH, Epstein-Barr, virus de la hepatitis B, hepatitis C, entre otros. Y se sabe que esta glomerulonefritis postinfecciosa es la causa número 1 del síndrome nefrítico agudo. También tenemos otras enfermedades como nefropatía IgA, nefropatía mesangial proliferativa, entre otros. Y por su parte, aquellas enfermedades secundarias, aquellas enfermedades sistémicas que también pueden condicionar son el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis, púrpura de Henoch, enfermedades de membrana basal delgada y nefritis hereditarias. Fisiopatología. Los diferentes mecanismos de inflamación glomerular, ya sean inmunológicos, tóxicos o infecciosos, van a desencadenar un daño glomerular debido a la formación de inmunocomplejos que son producidos por anticuerpos circulantes que van a interactuar estrechamente contra antígenos intrínsecos, extrínsecos o bien por un atrapamiento en los capilares glomerulares. La formación y el depósito de estos inmunocomplejos van a producir la activación del complemento. Sabemos que principalmente por la vía clásica, aunque también se puede llevar a cabo por la vía alterna. Esto hace que se disminuyan los niveles del complemento total y también de C3 y C4 en la sangre. Dicha lesión va a ocasionar como tal el colapso de los capilares glomerulares, que a su vez va a hacer o va a condicionar una disminución de la filtración glomerular. Entonces, los mecanismos de reabsorción tubular distal del agua y también de sal se van a hallar preservados y produciendo así en consecuencia una disminución del ritmo diurético. Es por eso la presencia de oliguria. Del mismo modo, se va a generar una expansión del líquido extracelular y bien del volumen plasmático, generando así o desencadenando una hipervolemia con edema y también la hipertensión arterial. La misma inflamación glomerular que se lleva a cabo, pues va a determinar el pasaje de eritrocitos al espacio urinario con su aparición en la orina, como sabemos, como hematuria microscópica o macroscópica. Al igual va a haber pérdida urinaria de proteínas plasmáticas, en general de grado leve a moderado. Esto es decir, menos de 3.5 gramos en 24 horas. Agregado a lo anterior, los inmunocomplejos circulantes va a ser posible encontrarlos en la primera semana de la enfermedad y se sabe que están en estrecha relación con la gravedad de la misma. De ahí su gran importancia a la hora de generar o hacer el diagnóstico. Complicaciones. Las complicaciones del síndrome nefrítico agudo se asocian mayoritariamente con la caída del filtrado glomerular y la consiguiente expansión del volumen intravascular. Las más frecuentes son insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, encefalopatía hipertensiva. Síndrome nefrótico. Definición. El síndrome nefrótico es el conjunto de signos y síntomas generados por la alteración patológica del glomérulo. Se manifiesta por el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular a las proteínas plasmáticas.
Se caracteriza por edema generalizado, proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia menor de 3 gramos sobre decilitro, dislipidemia y lipiduria. Etiología. Las glomerulopatías que lo generan pueden ser primarias, en las cuales el compromiso es inflamatorio y o inmunológico y afecta exclusivamente al glomérulo. Las variedades no proliferativas son las más frecuentes. Secundarias. Se deben a enfermedades sistémicas que secundariamente comprometen el glomérulo, como lo son el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, las enfermedades infecciosas, entre otras, dando estas origen al síndrome nefrótico secundario. Fisiopatología. El daño glomerular genera la permeabilidad capilar, causando la pérdida de proteínas, hipoalbuminemia y el descenso de la presión oncótica del plasma. Como resultado, el agua del espacio intravascular se trasloca hacia el espacio extravascular, generando edema y disminución del volumen intravascular. Debido a esto, se ponen en marcha mecanismos de señales intrarrenales con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo retención del agua y sodio a nivel tubular renal. Esta respuesta conduce a una mayor dilución de la concentración de proteínas plasmáticas, exagerando así la reducción de la presión oncótica del plasma y aumentando la formación de edemas, lo cual lleva a la anasarca. La proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas, denominada de rango nefrótico, es de tipo glomerular y puede ser de alta o de baja selectividad, dependiendo del tipo de glomerulopatía que causa el síndrome. La dislipidemia se expresa como aumento del colesterol total, VLDL, LDL y triglicéridos, y apolipoproteínas. Los lípidos aumentan a medida que la albúmina disminuye. La causa que lo desencadena aún es desconocida. Manifestaciones clínicas. La primera manifestación es el edema. Este va a ser frío, blando y tendrá signo de Godet o fobia positivo. Principalmente empieza en los tobillos y va a progresar a la región alrededor de los ojos. Este se puede extender y causar edema generalizado o anasarca. Este también va a presentar derrame en las erosas pericárdicas, pleural y peritoneal y originarán disnea y distensión abdominal. Obstrucción del tracto urinario, uropatía obstructiva. Se define como la presencia de un obstáculo mecánico o funcional al flujo de la orina en alguna parte del aparato urinario, desde el área cribosa papilar del riñón hasta el exterior. Esto ocurre en personas de cualquier edad. Ahora bien, hablaremos un poquito sobre el mecanismo del flujo urinario. Como sabemos, la orina desciende desde los cálices a la vejiga por medio de los movimientos peristálticos u ondas peristálticas, que son productos de la aparición de los potenciales de acción dados por los marcapasos situados al nivel de los cálices mayores y los cuales presentan automatismo, la excitabilidad celular, que se produce por estímulos eléctricos, químicos o mecánicos, y por la conductibilidad de célula a célula de contracción, y donde los canales de calcio controlados por voltaje desempeñarán un papel muy importante.
En condiciones fisiológicas, la orina desciende del riñón hasta la vejiga por resultado de 3 factores. Número 1, el peristaltismo ureteral. Número 2, la presión hidrostática o de gravedad. Y finalmente, como número 3, la presión de filtración glomerular. Clasificación. La uropatía obstructiva se clasifica, por lo general, de acuerdo con el sitio, grado y duración de la obstrucción. En su presentación clínica tenemos de tipo agudo y crónico. El grado de obstrucción puede ser completa o incompleta y su localización puede ser inferior, que es debajo de la unión útero-vesical y son de naturaleza bilateral, mientras que las partes superiores que corresponden arriba de la unión útero-vesical y son normalmente de tipo unilateral. La obstrucción puede ser repentina, insidiosa, parcial, completa y, como dijimos, unilateral o bilateral. En la primera fase de esta obstrucción, el flujo sanguíneo renal se eleva y aumenta la presión en el uréter. En la segunda fase, que va de 2 a 5 horas después aproximadamente, el flujo sanguíneo renal comienza a disminuir, mientras que la presión ureteral continúa aumentando y por último, en la tercera fase, la presión ureteral se irá normalizando, considerándose que en estas fases desempeñan un papel importante las hormonas vasoactivas de la médula renal, en este caso las prostaglandinas y algunas citocinas. Causas. Las diversas causas se van a agrupar de acuerdo al segmento anatómico. Por ejemplo, en la pelvis renal, la obstrucción va a estar dada por cálculos renales o necrosis papilar. En el uréter, por cálculos renales, embarazo, tumores, constricción ureteral, trastornos congénitos de la unión urétero-vesical y constricciones de la unión urétero-pélvica. En el caso de vejiga y uretra, van a estar dadas por cáncer de vejiga, vejiga neurogénica, cálculos renales, hiperplasia prostática o cáncer, constricciones uretrales, defectos uretrales congénitos. Cuadro clínico. Los síntomas de la obstrucción del tracto urinario varían dependiendo de la agudeza del comienzo de los síntomas y también de la localización de la obstrucción. Por ejemplo, en la obstrucción aguda aparece el cólico nefrítico, muy conocido por todos los médicos su sintomatología, pero puede producirse una obstrucción lenta y progresiva y llevar a la hidronefrosis sin síntomas alarmantes. En forma general, la sintomatología dependerá de la causa que la provoque, la localización de la obstrucción, como dijimos, del tracto urinario superior o tracto urinario inferior y también de la duración de este. De acuerdo al lugar de la obstrucción, por ejemplo, en el tracto urinario inferior, que dijimos que comprendía la uretra y la vejiga, en este se va a cursar con un retraso para iniciar la micción, va a haber una disminución de fuerza y del tamaño del chorro, un goteo terminal, hematuria, escozor al orinar, orina turbia y retención aguda de orina o también incontinencia paradójica, es decir, la micción por rebosamiento. Mientras que en el tracto urinario superior, que comprende al uréter y al riñón, aquí estos pacientes presentan dolor en el flanco, específicamente en riñón y uréter proximal, también dolor en flanco con irradiación a genitales en el uréter medio o también el síndrome miccional, el uréter en el uréter terminal. Ahora bien, vamos a hablar muy puntual sobre la obstrucción aguda y la obstrucción crónica. En el caso de la primera o la obstrucción aguda, los principales síntomas son cólico renal, dolor generalmente unilateral, irradiado hacia la vejiga, genitales y cara interna del muslo, va a ser descendente, de gran intensidad y con exacerbaciones, va a haber agitación y una sintomatología refleja, es decir, náuseas, vómitos y timpanismo abdominal. En el caso de la obstrucción crónica va a haber presencia de dolor que suele ser de menor intensidad
o sin dolor. Puede ser gravitativo, fijo y persistente con irradiación anterodescendente. Puede aparecer hematuria, fiebre, esto por la infección, y expulsión de litiasis. También puede darse una palpación abdominal cuidadosa en busca de masas, en donde se puede apreciar grandes hidronefrosis y también tumores. Infección urinaria. Definición. Es la condición en la cual las bacterias se establecen y multiplican en cualquier sector del tracto urinario. Etiopatogenia y fisiopatología. Las infecciones del tracto urinario son muy frecuentes. La aparición de una infección urinaria está ligada al desequilibrio entre la virulencia de los gérmenes y la resistencia de los mecanismos de defensa. Vías de infección. Son dos las principales vías de infección, la ascendente y la hematógena. La mayoría de las infecciones son ascendentes. Las bacterias pueden colonizar el ano, la uretra distal y pueden invadir la uretra proximal y también la vejiga. La multiplicación de los gérmenes en esta última y su ascenso por el uréter y la pelvis renal pueden alcanzar el parénquima renal y finalmente colonizar los riñones causando pielonefritis. La vía de infección hematógena es menos frecuente y suelen observarse en presencia de bacteremias por gérmenes con Staphylococcus aureus o en la fungenia por cándida. Clasificación y formas clínicas de presentación. Pueden clasificarse según el agente etiológico. Pueden ser bacterianas, micobacterianas o micóticas. Según su localización, infecciones urinarias altas causan pielonefritis aguda y pielonefritis crónica. Infecciones urinarias bajas causan cistitis, prostatitis, epididimitis y uretritis. Según por su complejidad, bacteriuria asintomática. Infección urinaria no complicada puede ser baja o alta. Infección urinaria complicada, que generalmente es en sexo masculino, pacientes mayores a 65 años, persistencia de los síntomas por más de 7 días, presencia de catéter urinario, instrumentación reciente de la vía urinaria en niños, trasplante renal, alteraciones anatómicas del tracto urinario, alteraciones funcionales del tracto urinario, uso reciente de antibióticos, infección nosocomial, embarazo, diabetes, inmunosupresión, VIH, gérmenes complicados. Y también se pueden clasificar por su recurrencia, como recaída o reinfección. La recaída es la infección urinaria con el mismo microorganismo que aparece hasta 3 semanas después de completado el tratamiento y significa falla para erradicar la infección. Se asocia con patología renal cicatrizal, litiasis, quistes, prostatitis, nefritis intersticial crónica e inmunocompromiso. Reinfección es la aparición de una nueva infección urinaria por otro germen, después de 7 o 10 días de haber sido erradicada la anterior. Esta forma representa el 80% de las infecciones recurrentes. Vejiga neurogénica. Esta afección o patología se define como aquella alteración de la dinámica miccional cuyo origen está en el sistema nervioso. De manera más puntual, voy a explicar brevemente en qué consiste esto. Como sabrán,
Los músculos y los nervios del sistema urinario trabajan juntos para contener la orina en la vejiga y vaciarla en el momento apropiado. Los nervios llevan mensajes de la vejiga al cerebro y del cerebro a los músculos de la vejiga para decirles cuándo deben contraerse o relajarse. En la vejiga neurogénica, los nervios que supuestamente llevan estos mensajes no funcionan adecuadamente. Tipos de vejiga neurogénica. Bueno, los tipos de esta vejiga neurogénica se van a clasificar de acuerdo a lesiones cerebrales, lesiones medulares y lesiones periféricas. Insuficiencia renal. Definición. Es la pérdida de la actividad renal tanto de su función excretora, con retención de sustancias nitrogenadas, producto del catabolismo proteico, urea y creatinina, como de sus funciones de regulación del equilibrio ácido-base, el agua corporal total, los electrolitos, el metabolismo fosfocálcico, la presión arterial y la síntesis de eritropoyetina. Se clasifica en 3 formas clínicas: insuficiencia renal aguda, IRA por sus siglas, insuficiencia renal rápidamente progresiva, IRRP, e insuficiencia renal crónica, IRC. Insuficiencia renal aguda. Definición. Es el deterioro agudo y abrupto en horas o días y potencialmente reversible de la función renal, expresado por un aumento de la creatinina mayor del 50% de su nivel basal. Tiene 3 grados de intensidad: 1, riesgo; 2, lesión; y 3, insuficiencia, y 2 variables de evolución. Pueden ser pérdida de la función y nefropatía terminal. Etiopatogenia. Se clasifica como prerrenal o por hipoperfusión, renal, intrínseca o parenquimatosa, y posrenal u obstructiva. Primero hablaremos de la insuficiencia renal aguda prerrenal o por hipoperfusión. Se debe a hipoperfusión renal por diferentes causas que condiciona la reducción del filtrado glomerular con mantenimiento de la función tubular normal. Se caracteriza por la recuperación rápida, inmediata y sin secuela de la función renal. Insuficiencia renal aguda, renal, intrínseca o parenquimatosa. La isquemia renal prolongada parece ser el factor patogénico causal más común, puesto que algún grado de hipoperfusión renal puede contribuir a iniciar la falla renal aguda en el 40% de los casos. Lesión tubular. La falla renal, también llamada necrosis tubular aguda, se describe como la lesión de la célula tubular como resultado de una agresión isquémica o tóxica. Necrosis tubular aguda tóxica se debe principalmente por el empleo de los antibióticos aminoglucósidos. Algunas situaciones clínicas predisponentes de esta afección son la nefropatía previa, la deshidratación y la edad avanzada. Necrosis tubular aguda isquémica. Se desarrolla por la hiperfusión renal grave, produciendo lesiones, causando la caída del filtrado glomerular y este es de origen multifactorial. Insuficiencia renal aguda postrenal u obstructiva. Es la menos frecuente, solo el 5% la presenta.
Esta se presenta cuando hay una obstrucción de la vía urinaria y afecta el flujo de orina de ambos riñones o de un riñón único. En niños de ambos sexos se encuentran alteraciones congénitas del tipo de la estenosis pielouretral y en varones válvulas de la uretra posterior. En hombres jóvenes es más común la obstrucción por litiasis, mientras que en los mayores prevalece aquella por agrandamiento benigno o maligno de la próstata, mientras que en las mujeres la patología ginecológica neoplásica es la responsable más común. Insuficiencia renal rápidamente progresiva. Definición: es la pérdida de la función renal que se desarrolla en algunas semanas, menor a 12 semanas, producida por enfermedades renales primarias o secundarias. Todos los sectores del riñón pueden resultar afectados. Insuficiencia renal crónica. Definición: es la pérdida progresiva e irreversible de la función renal que se produce en meses o años. Reducción histológica del número de nefronas y descenso de la tasa de filtración glomerular. Se caracteriza por alteración del volumen y ritmo diurético, poliuria, nicturia y finalmente oliguria. Urea y creatinina sérica elevadas, acidosis metabólica, anemia crónica y alteraciones del metabolismo fosfocálcico. Clasificación de la nefropatía crónica. Estadio 1. Daño renal crónico con tasa de filtración glomerular normal o mayor a 90 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Estadio 2. Daño renal crónico con descenso leve de la tasa de filtración glomerular entre el 60 y 89 mililitros sobre minuto sobre 1.3 metros cuadrados. Estadio 3. Daño renal crónico con descenso moderado de la tasa de filtración glomerular entre el 30 al 59 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Estadio 4. Daño renal crónico con descenso severo de la tasa de filtración glomerular entre 15 y 29 mililitros sobre minutos sobre 1.73 metros cuadrados. Y por último, estadio 5. Daño renal crónico con falla renal establecida con tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados o con tratamiento sustitutivo de diálisis. Se le designa también como nefropatía terminal.